¿Está grabando? No, todavía. Pero un cachito. No sé por qué se demoran. Chicos, ¿hasta ahora vienen entendiendo todo? Sí, por Sí, lo menos sí. profe. Bueno, cualquier cosa me paran y vemos de explicarlo de otra forma. ¿Mm? Bien. Che, se demora en prender la grabación. Profe Miguel, por ahí si apaga su cámara va a mejorar el internet. Se eliminarán de algunas personas. Bueno, apago yo la mía, decís vos. Ahí está grabando. Bueno, acá me piden que vaya un poquito más lento, vamos a ir más lento, pero avísenme, chicos, si no entienden algo, ¿eh? Bueno, Profe, ¿usted después va a pasar el PowerPoint? Porque hay muchas cosas que por ahí queremos tomar nota y a la velocidad de cómo Pero, habla no se pero puede copiar todo. queda grabado, Lucas. Listo, sí, La clase vos la vas a ver después las veces que quieras, va a estar grabado. sí, sí, sí. pero cualquier cosa que quieran, me piden y lo repetimos, chicos, no hay drama, ¿eh? Voy muy rápido, che, no me he dado cuenta. Perdón. Sí, profe, si puede ir más lento, mejor. Ah, bueno, vamos a ir, vamos a tratar de ir más lento. Pasa que es largo. Pero si vamos por la filmina número 19 son 100. O sea que, creo que son 100, a ver. No, 67, no se asuste. Bueno, hasta ahora vimos todo lo que es la obstrucción simple. ¿Estamos? Después tenemos la obstrucción con estrangulación. ¿Tá? Acá no solo va a estar irrumpido la ingesta, el flujo de ingesta, sino también el suministro de sangre de esa parte del intestino. ¿Tá? ¿Se entiende? Va a haber una irrupción tanto de la ingesta como del suministro de sangre de esa porción intestinal. ¿Estamos? Generalmente se puede llegar a dar en vólvulos o torsiones, en hernias inguinales y en encarcelamientos intestinales a través de las rentas mesentéricas. Encarcelamiento intestinal, encarcelamiento es como la palabra llama, encarcelar, una cárcel, se encierra, se atrapa el intestino a través de una renta, que es una apertura mesentérica o algún orificio que puede llegar a haber en el abdomen. ¿Tá? Hay orificios tanto patológicos como fisiológicos dentro del abdomen y el intestino puede introducirse ahí, se encarcera, ¿tá? Y produce tanto una irrupción en el flujo de ingesta, tanto como en el suministro de sangre intestinal. ¿Tá? Entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener todo lo que tuvimos antes de obstrucción y le vamos a agregar el compromiso de la parte de irrigación. ¿Tá? Vamos a ver cómo infiere esa obstrucción en esa irrigación en la sintomatología. Profe, ¿vólvulo es lo mismo que estrangulación? Perdón, sí, estrangulación creo que decía. No, no, sí, vólvulo, vólvulo torsión. El vólvulo puede llegar a ser sobre su mismo eje, ¿tá? El animal, perdón, la asa intestinal, perdón, sobre su mismo eje rota, ¿tá? Y se produce un vólvulo. La torsión es, perdón. Vólvulo quiere decir que es, por ejemplo, la se produce dentro del intestino, ¿tá? Porque por ahí vienen ondas peristáticas de un lado y del otro lado de la atonía intestinal, entonces ese intestino se introduce adentro de su misma pared intestinal y se produce un vólvulo.
Y la torsión es cuando gira sobre su propio eje. Ya vamos a ver todo eso, cada uno de esos, un vólvulo, una torsión, cada uno de esos casos Gracias, profe. lo vamos a ir viendo uno por uno. Lo que vamos a tratar de estudiar ahora es la fisiopatología, lo que produce fisiológicamente esa alteración. ¿Tá? Entonces, esa estrangulación va a hacer que haya un secuestro de líquidos. ¿Tá? El intestino va a haber una distensión intestinal por la sola obstrucción que hay de la luz intestinal, va a haber una distensión intestinal. ¿Tá? Y esa distensión intestinal es debida también al secuestro líquido dentro de la luz intestinal. Esa distensión intestinal la vamos a ver a través de un examen rectal. Vamos a identificar la distensión intestinal a través de un examen rectal. Esto también nos va a llevar a una deshidratación, ¿tá? Puede ser marcada o leve o inconstante. ¿Tá? Y va a depender del grado donde se produjo la estrangulación con la obstrucción. ¿Tá? Esa deshidratación por supuesto, nos va a dar sintomatología de aumento de frecuencia cardíaca, como todo lo que vimos anteriormente, del hematocrito, de las proteínas y el tiempo llenado capilar. Pero acá, a su vez de la obstrucción, vamos a tener una isquemia. ¿Tá? Y esa isquemia nos va a producir una hipoxia. Esa hipoxia nos va a poder llegar a dar una necrosis de tejidos si se mantiene en el tiempo. ¿Tá? Vamos a tener una isquemia, esa isquemia nos va a derivar a una hipoxia. Si esa hipoxia se mantiene en el tiempo, nos va a producir una necrosis, ¿tá? de esa porción de ese intestino. Esa isquemia, desde la isquemia a la hipoxia y la necrosis, todos esos pasos nos va a producir dolor. ¿Tá? Y ese dolor nos va a inferir en un ilio. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando tenemos una necrosis o una hipoxia a nivel de la mucosa intestinal? Vamos a tener pérdida de esa mucosa intestinal. Esa pérdida de dolor de mucosa intestinal nos va a producir dolor también. Y esa pérdida de la mucosa intestinal va a tener los capilares del intestino expuestos a las bacterias intestinales, por lo tanto se va a reabsorber las bacterias o las toxinas de esa bacteria. Esa absorción de toxinas y de bacterias también nos produce dolor por una cuestión de infección. ¿Estamos? ¿Tá? Entonces acá no solo vamos a tener un dolor por distensión, como vimos anteriormente, sino también vamos a tener un dolor por la isquemia, ¿tá? Y por la absorción de esas toxinas. Vamos a tener un cólico un poquito más complicado, se va a ir complicando. ¿Tá? Al producirse esa isquemia hay una hipertensión pulmonar, ¿tá? Porque va a aumentar la presión intrapulmonar porque, por toda la cascada de inflamación que se va a desprender de esa hipoxia, de esa isquemia y esa hipoxia. Va a haber una alteración en la coagulación, vamos a tener una coagulopatía, ¿tá? Y vamos a tener una acidosis metabólica en todo el nivel. Entonces, eso a su vez nos aumenta la frecuencia cardíaca. En respuesta a esto, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria para tratar de contrarrestar esa acidosis. ¿Tá? Esa acidosis y esa coagulopatía nos va a dar una cianosis, un aumento de la coloración de las mucosas gingivales, ¿tá? Vamos a tener cianosis. Y el animal va a estar muy deprimido acá, porque ya tenemos todo un compromiso sistémico bastante importante. Entonces acá, en estas estrangulaciones, estas obstrucciones con estrangulación, vamos a tener otro síntoma que es la depresión de ese dolor. A su vez, vamos a tener lesiones secundarias a nivel del intestino que nos van a producir las adherencias, nos va a predisponer a adherencias y a endotoxemia por la pérdida de la celularidad de la mucosa. ¿Tá?
¿Vamos bien o fui muy rápido? Bien, profe. Vamos bien. Vamos bien. Bueno. Por ejemplo, tenemos un linfoma pedunculado, ¿tá? Generalmente en el abdomen podemos llegar, es muy común en el equino tener estos tumores grasos, ¿tá? Que tienen un pedúnculo, ¿tá? Y cuando esos pedúnculos son muy largos, ¿tá? Pueden llegar a hacer un lazo y envolver a las asas intestinales. Entonces, cuando envuelven esas asas intestinales, se produce tanto la obstrucción y depende del grado de compresión, podemos llegar a tener una estrangulación de los vasos sanguíneos. Siempre tengan en cuenta que vamos a tener primero una obliteración a nivel venoso y por último arterial, ¿estamos? Por lo tanto, el flujo de sangre puede llegar a estar presente todavía, ¿tá? La irrigación puede llegar a estar presente, pero la vuelta de la sangre por el torrente venoso va a estar alterado, la mucosa intestinal, porque llega sangre, pero no puede llegar a salir porque se obliteró la vena. ¿Ah? Eso también nos puede llegar a producir bastante dolor. Estos cólicos por lipomas pedunculados son cólicos muy dolorosos y los caballos suelen estar muy deprimidos. Y la única solución acá es quirúrgica. Si lo agarramos a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno. Esto, lamentablemente, en forma de medicamento no se puede tratar. Es solamente en forma quirúrgica. En el tracto rectal vamos a ver un aumento de las asas intestinales de intestino delgado. Generalmente los lipomas pedunculados, los cólicos por lipoma pedunculados se dan en intestino menor, ¿está? En intestino menor, no en intestino grueso. Después tenemos el atrapamiento en el foramen epiploico. El foramen epiploico está limitado por la superficie visceral del lóbulo caudal del hígado, la vena porta, la vena cava caudal y el páncreas. Ya vamos a ver bien cómo se limita. Pero la cuestión es que acá la asa intestinal entra por ese foramen epiploico y se oblitera, por lo tanto va a producir mucho dolor. Fíjense que todos estos cólicos se caracterizan por mucho dolor y depresión, que en el anterior la depresión no estaba presente, si bien se deprime, pero se deprime por una cuestión de dolor y por deshidratación. Acá, al haber una alteración a nivel sanguíneo también, esto nos produce un disparo mucho más pronunciado del dolor, ¿tá? Generalmente el que se atrapa es el yeyuno proximal, ¿tá? Es quirúrgico y el pronóstico generalmente es pobre porque lo podemos llegar a diagnosticar muy tarde esto. Esto no es fácil de diagnosticarlo ni por ecografía ni por tacto rectal, a no ser que veamos asas intestinales distendidas, pero generalmente al quirófano llegan muy tarde estos pacientes y el pronóstico de resolución es muy, muy pobre. Vamos a ver un pequeño videito para que entiendan cómo es que se introduce esa asa intestinal en ese foramen epiploico. Lo vamos a repetir varias veces para que puedan entender bien por dónde es que pasa. Si nos ubicamos acá, vamos a parar. Riñón derecho, base del ciego, colon dorsal derecho, hígado, duodeno. ¿Se ubicaron? Base del ciego, colon dorsal derecho, duodeno, riñón, hígado. Por ahí es que el duodeno puede pasar por el foramen epiploico, que es muy raro que el duodeno pase por ahí, o que el yeyuno venga. Ahí tenemos el páncreas, como dijimos, el páncreas, el hígado que
se eliminó. Ahí tenemos el páncreas y este es el foramen por donde va a salir el yeyuno y se va a obliterar. ¿Mm? Al tener una obliteración vamos a tener todo un compromiso a nivel de la irrigación y vamos a tener un cambio a nivel de la coloración del intestino con hipoxia y necrosis intestinal. ¿Tá? Esta generalmente puede llegar a estar afectado tanto a las venas y las arterias en esa obliteración. La parte posterior al intestino, anterior al intestino, la vamos a ver que se va a inflamar. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Profe, las Sí, causas de esa profe. salida. La causa es incierta, no es que tengas una causa determinante, ¿tá? Generalmente los caballos que cambian de alimentación muy brusco son predisponentes a todo tipo de cólicos, ¿tá? Pero no es que sea muy frecuente este tipo de cólico, no es un cólico frecuente, pero puede llegar a ser, ¿tá? Y generalmente lo diagnosticamos tarde y por eso el pronóstico generalmente es muy pobre. ¿Mm? Pero no tenés una causa predisponente para esto. Generalmente son los cambios de alimentación, cambio de brusco de agua, de lugar, cambiaste de fardo, cambiaste de alimento, en fin, esos vendrían a ser los factores predisponentes a este tipo de cólico. ¿Mm? Estrangulación del intestino delgado a través de la apertura mesentérica. ¿Se acuerdan que los mesenterios por ahí pueden llegar a tener meatos o rentas mesentéricas? ¿Tá? Y las asas intestinales, ¿tá? Por aumento de peritantismo, puede ser un animal que se aumentó el peritantismo, entonces, o por casualidad fue y entró la víscera justo en ese meato, o en esa apertura mesentérica y se puede llegar a producir la obstrucción. ¿Por qué? Ahí lo que pasa es que, como dijimos antes, primero vamos a tener una obliteración a nivel de las venas y después de la arteria. Entonces va a llegar sangre, pero no va a salir sangre. Entonces se va a haber un encharcamiento de sangre, ¿tá? A nivel de esa asa intestinal que está encarcelada ahí y se nos puede llegar a producir, empieza a aumentar el tamaño de esa asa intestinal por ese encharcamiento y al aumentar el tamaño también me va a producir una obliteración a nivel de la arteria. Ya cuando me produce una alteración a nivel de la arteria, ya llegamos a una necrosis de la mucosa y bueno, ahí ya es más complicado. Podemos llegar a tener un flujo con sangre arterial, pero la obstrucción generalmente es venosa. ¿Tá? Se produce una isquemia en el intestino proximal, hay gas y líquido. ¿Tá? Es muy doloroso, es toxémico. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay una alteración de la mucosa intestinal que hace que todas las bacterias que estén en el lumen intestinal, ya sean las bacterias vivas o las bacterias muertas, que liberan sus toxinas, se reabsorben al torrente sanguíneo o pasan al peritoneo y produce todo un nivel toxémico o endotoxémico, nivel que el animal, que eso también me potencia el dolor. A su vez hay una hemoconcentración, por lo tanto hay una deshidratación. En el examen rectal podemos llegar a tener distensión de intestino y esto lamentablemente sí o sí es quirúrgico. El pronóstico generalmente es pobre, puede llegar a ser bueno si lo agarramos a tiempo. Fíjense cómo en este tipo de cólicos con estrangulación ya el dolor son mucho más marcado, el dolor es mucho más intenso en estos tipos de cólicos y la resolución es más quirúrgica. Y vamos a tener una sintomatología más toxémica. ¿Tá? Acá vamos a tener una modificación de las mucosas y de la frecuencia cardíaca muy alterada. Vamos a tener acá. Estos son cólicos de frecuencia cardíaca bastante elevada. Los vólvulos. Acá está el vólvulo que les decía. Es una peristal de un cemento normal sobre un inmóvil. ¿Tá?
Este es el segmento donde tenemos una peristalsis, donde tenemos un segmento inmóvil. ¿Tá? Hay una rotación y una isquemia. Fíjense acá, este es el famoso vólvulo de intestino delgado. ¿Tá? Hay una pequeña rotación, ¿por qué? Porque hay un movimiento, hay una asa intestinal que se mueve y otra que está inmóvil. ¿Tá? Es de dolor aparentemente moderado, menos que los otros. Tiene dolor, pero no tanto como los anteriores. Si es en intestino delgado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un reflujo gástrico. ¿Tá? En la zona nasogástrica vamos a tener reflujo gástrico. ¿Por qué? Porque el alimento y la secreción de líquido y el líquido que tomó, que bebió el animal, no está pasando. Entonces va a volver a estómago. ¿Tá? Si nosotros ponemos la zona gástrica, ese estómago nos va a dar un reflujo positivo. Los sonidos intestinales van a estar bastante disminuidos y en el examen rectal vamos a ver la distensión de los haces intestinales posteriores al vólvulo. ¿Ah? Perdón, anterior al vólvulo. ¿Vamos? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Todo bien, Dani. Bien. En el líquido peritoneal, al verse estos vólvulos, va a haber un aumento del contenido celular y la concentración de proteína. Entonces, ahí vamos a tener un tipo de exudado. Nosotros cuando hagamos la abdominocentesis, en el líquido abdominal vamos a tener, o peritoneal, vamos a tener un tipo de exudado. Vamos a tener una acidosis metabólica y, como dijimos, este cólico siempre suele ser quirúrgico, siempre. Siempre de resolución quirúrgica. Intususcepción iliocecal. Esta es bastante complicada. Generalmente se suele dar en animales mayores a 3 años. Y se suele dar por cambios bruscos en la dieta. Generalmente son animales que mayores de 3 años porque son por animales que suelen estar muy infectados, sí, con tenias, ¿verdad? Y te produce una alteración a nivel, una irritación a nivel de la mucosa, de la muscular, perdón, de la válvula iliocecal. Entonces, al haberse una alteración a nivel de la muscular de la válvula iliocecal, el ilio se introduce adentro del ciego. Se produce una intususcepción iliocecal. Si es de forma, puede ser de forma repentina o crónica, o sea, de forma aguda o crónica. Si es aguda, va a tener unos signos muy pronunciados, donde vamos a tener mucho dolor y disminución de los sonidos intestinales muy de repente. Va a ser un animal con mucho dolor, sonidos intestinales casi ausentes. En el sondaje nasogástrico va a ser positivo porque el líquido, el agua no está pasando, la hidratación de esa ingesta no está pasando, está quedando en el intestino delgado, por lo tanto hay un reflujo gástrico. Y vamos a ver en el examen rectal todas las asas intestinales del intestino delgado han aumentado tamaño. ¿Por qué? Porque no está pasando la ingesta. Eso sí, hay una intususcepción en forma aguda y de repente. Ahora sí, esa intususcepción puede llegar a ser intermitente y por ahí puede introducirse el hilo y sale. Se introduce y sale hasta que se va cada vez introduciendo más, entonces se produce en una forma crónica. Por lo tanto, el dolor no es tan intenso y de repente como el anterior, sino suele ser cólico más intermitentes y de aparición moderada leve el dolor. Y son animales que empiezan a tener pérdida del estado físico, son animales que pueden llegar a tener esos cólicos medios intermitentes que se resuelven rápido con un analgésico, los resuelven ahí nomás, pero empiezan a perder estado físico. El líquido abdominal nos va a dar normal, va a tener una fiebre normal, pero en el examen del tacto rectal podemos llegar a identificar la intususcepción del hilio dentro del ciego. Entonces, si nosotros identificamos por tacto rectal
Cuando nosotros hacemos el tacto rectal y vemos y examinamos la válvula iliocecal y vemos que el hilo se está introduciendo ahí y el animal no está con un cuadro hiperdoloroso, podemos llegar a tener una intususcepción iliocecal de forma crónica. ¿Tá? Acá hay que ver, tratar generalmente esto es quirúrgico y hay que tratar de solucionarlo lo antes posible porque puede llegar a tener una aparición aguda de repente y se nos complica mucho. ¿Tá? Podemos llegar a examen rectal, como dijimos, lo diagnosticamos por examen rectal y también lo podemos llegar a ver por ultrasonografía. Tenemos que tener, es quirúrgico, sí o sí, y el pronóstico depende mucho si nos dio, si complicó con una peritonitis séptica o absceso o adherencia. ¿Tá? Puede llegar a producirse también adherencia. Acá vemos cómo es la intususcepción, que les decía yo, donde tenemos cuando la víscera entra sobre su misma pared en su misma luz. ¿Estamos? Hay una represión de la pared de la víscera en su misma luz. Eso se llama intususcepción. Hernia inguinal. ¿Tá? En el anillo inguinal generalmente se da en potrillos, ¿tá? O en potros, después de los servicios, pues, generalmente puede llegar a pasar ahí, donde el anillo inguinal no está totalmente cerrado y se produce la introducción de la víscera, ¿tá? O del asa intestinal dentro del escroto y dentro del anillo inguinal. Entonces, nosotros vamos a ver que en el anillo inguinal se introduce la víscera y se produce tanto la obstrucción como la estrangulación de esos vasos sanguíneos. Generalmente vamos a... ¿qué son? Son animales que tienen los testículos presentes, no se va a dar en animales castrados, ¿tá? Entonces vamos a ver la bolsa escrotal muy aumentada de tamaño, la vamos a ver de una tonalidad fría, ¿tá? La vamos a tocar fría a la bolsa escrotal, muy aumentada de tamaño y de repente vamos a sentir que tiene síntomas de cólico, ¿tá? Entonces nosotros tenemos un padrillo, un caballo entero, donde tiene síntomas de cólico y tenemos el escroto aumentado de tamaño, lo que tenemos que estar pensando es una hernia inguinal, ¿tá? Es una hernia, un cólico por hernia inguinal. Esto lamentablemente es quirúrgico, ¿tá? Hay que tratar de reintroducir esa asa intestinal al abdomen y por ahí hay que tratar de, si es un macho reproductor, un equino, un padrillo, hay que tratar de conservar ese testículo porque es el valor reproductivo de ese equino, ¿tá? Pero por ahí podemos llegar a tener que castrar ese lugar, ese animal, hacer una orquiectomía unilateral, ¿tá? Para tratar de conservar el otro testículo, porque esa asa intestinal no solamente obliteró la perfusión de la asa en sí, sino también la perfusión de ese testículo. ¿Tá? Entonces hay que evaluar la viabilidad de ese testículo para ver si vale la pena dejarlo o no. Y tratar de cerrar el anillo inguinal. ¿Tá? Profe, ¿eso Sí. tiene algún componente hereditario o es propio de algún animal así en particular? No tiene nada que ver con eso. La verdad, te voy a ser sincero, no te sabría responder esa pregunta. La verdad que no sé si hay un gran componente hereditario. Me parece que no, porque yo lo he visto en potro y por ahí pasa y por ahí no pasa. Es indiferente. Pero no tengo tanta casuística yo en ese tema como para decirte si es hereditario o no, y tampoco lo he leído por ahí si es hereditario o no. Que no lo haya leído no quiere decir que no lo sea, ¿no? La verdad que a lo mejor no di justo con el papelito que tenía que decir que era hereditario o no. Hasta el momento yo no lo sé, pero la verdad que no estoy seguro de si es hereditario o no. Me ha tocado 2 veces nomás cólicos de este tipo y son de fácil diagnóstico y los derivo generalmente a cirugía porque
porque no hay otra solución que quirúrgica. ¿Mm? ¿No es muy frecuente o suele ser frecuente? Suele ser frecuente más que nada en los ARAS, ¿tá? En los ARAS. Yo como no hago ARA, no hago la parte reproductiva, ¿tá? Entonces me ha tocado muy aisladamente este tipo de cólico. Pero los ARAS sí sé que son frecuentes, y más en la época de reproductiva, desde septiembre hasta marzo, generalmente son cuando más se dan. ¿Mm? Pero si tiene coso hereditario o no, la verdad que me mataste ahí, no, la verdad que no sé. No sé, es para averiguarlo. Lo averigüemos juntos y me comentas cualquier cosa. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Bueno, el otro obstrucción con estrangulación es el desplazamiento dorsal derecho del colon mayor. ¿Tá? Ese colon se desplaza, ¿tá? Tenemos acá la flexura pélvica, ustedes ven la flexura pélvica, se desplaza sobre no sobre su mismo eje, sino sobre su lado, por un cambio de dieta, en fin, por algunos factores se desplaza y va a pasar, en vez de estar del lado izquierdo, se va a pasar y se va a replegar, ¿tá? Hacia caudal, hacia craneal y después a caudal, y va a pasar por detrás de la base del ciego y se ubica de este lado, ¿tá? Entonces ahí se produce una obstrucción con una estrangulación de la base del intestino. Este desplazamiento dorsal derecho del colon mayor está precedida por una impactación generalmente de la flexura pélvica a este nivel. Hay una impactación de la flexura pélvica, esto puede llegar a ser una complicación de esa famosa obstrucción de flexura pélvica, ¿tá? El colon dorsal gira en su eje longitudinal y en la mitad de los casos, ¿tá? Hay un aumento de la GGT por estiramiento del mesodermo, ¿tá? Y comprime los conductos biliares. Al producirse esta rotación de este intestino, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir una tensión en el mesodermo, y eso nos va a producir una obliteración de los conductos biliares, ¿tá? A su vez, esa obliteración de los conductos biliares me va a hacer que se aumente la GGT a nivel sistémico. ¿Ah? Bueno, esto, no es que siempre que vamos a tener un cólico vamos a hacer análisis de sangre, pero es un factor que hay que tener en cuenta. Si hacemos un análisis de sangre, van a ser caballos con cólicos que van a tener un aumento de la GGT. ¿Ah? Los signos clínicos son dolor moderado y una distensión abdominal bastante intensa. Van a ver bastante deformado ese abdomen, lo que normalmente uno, si lo mira de atrás o del costado, esos abdomen, hace un abdomen que no tiene casi una forma normal, ¿tá? En el examen rectal, vamos a hacer el examen rectal y vamos a tener las tenias en forma transversa, porque si ustedes se fijan, acá es donde llegaba la flexura pélvica, nosotros, ¿ven mi cursor ahí, no? ¿Están viendo mi cursor? Sí, sí se ve. La flexura pélvica va a estar acá, lo normal. ¿Tá? En nuestras manos, en el examen rectal, lo vamos a introducir acá. Cuando esto rota, nosotros introducimos la mano y vamos a ver las tenias en forma transversa, a nivel de la entrada de la pelvis. Entonces eso es un indicativo de que tenemos una rotación dorsal derecha del colon mayor. Esto significa, ¿tá? Son de dolor moderado porque no hay una distensión, pero ahora si pasa el tiempo, ¿tá? Sí vamos a tener va a ser muy dolorido y vamos a tener un compromiso sistémico de sangre seguro, ¿tá? Porque vamos a tener una obliteración de los vasos sanguíneos. Lesiones de intestino grueso, entonces tenemos la obstrucción con estrangulación, tenemos el desplazamiento dorsal izquierdo o el atrapamiento nefroesplénico dentro de esta obstrucción con estrangulación. Vamos a tener la torsión de intestino grueso o el vólvulo y el infarto del intestino grueso. Vamos a ver, desplazamiento dorsal izquierdo o atrapamiento nefroesplénico. Nosotros sabemos que entre el vaso
y el estómago, el riñón, perdón, entre el riñón izquierdo, ¿tá? Vamos a tener un ligamento que se llama nefroesplénico, ¿tá? Entre el riñón izquierdo y el vaso, ¿tá? Entonces, esta asa de intestino grueso, donde tenemos la flexura pélvica, gira y se ubica entre ese vaso y ese riñón sobre el ligamento nefroesplénico, ¿tá? Entonces, a su vez que se rota y se produce también va a rotar en su eje y también va a producirse una obliteración de los vasos sanguíneos. A su vez que en ese ligamento que va desde riñón hasta vaso, vamos a tener la irrigación del vaso y se va a ver alterada también la irrigación de ese vaso. Por lo tanto, vamos a tener una esplenomegalia. ¿Por qué? Porque ese vaso va a recibir sangre, pero no va a poder sacar la sangre de ese vaso porque va a estar obliterada por este intestino. ¿Ah? Entonces vamos a tener una esplenomegalia. Como consecuencia de eso. El dolor puede ser moderado a intermitente y generalmente son de curso prolongado, pueden llegar a ser caballos que pueden llegar a tener 1 o 2 días de cólico, ¿tá? Si ustedes los ven, esos caballitos van a ser caballos que van a estar bastante aumentados de tamaño del lado izquierdo y la parte dorsal, en el abdomen, cuando ustedes hacen la inspección, ¿tá? Del abdomen, con solo mirar el abdomen van a ver que del lado izquierdo y a dorsal van a tener un aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque esta asa intestinal empieza a aumentarse de tamaño por la obliteración, ¿estamos? Y se empieza a acumular líquido en esta asa intestinal, ¿estamos? El tratamiento es quirúrgico, pero también tenemos opciones médicas en este. Uno de los pocos desplazamientos del intestino grueso que tenemos opciones médicas. Podemos administrar fenilefrina, que la fenilefrina nos produce una vasoconstricción. Al producirse una vasoconstricción del vaso, ¿tá? Reduce el tamaño y puede que se desubique el asa intestinal que está atrapada ahí. Lo podemos tranquilizar y dormir y tirar al suelo al animal y producir un pequeño balanceo sobre su dorso, ¿tá? Para tratar de desituar esa asa intestinal, vamos. Y si no, lamentablemente vamos a tener que mandarlo a cirugía. Si no se compone con esos tratamientos médicos anteriores o pruebas médicas, va a terminar en cirugía. Es muy fácil de diagnosticarlo por ecografía, porque generalmente nosotros cuando tenemos un abdomen normal vamos a tener en la ecografía vamos a tener el vaso, que es de una imagen parenquimatosa, bien uniforme. Ven esto que ven acá, es el vaso, la imagen de el vaso que es bien parenquimatoso. Y este es el riñón, ¿ah? Cuando tenemos su pelvis y toda su cápsula renal. Cuando nosotros tenemos un atrapamiento nefroesplénico, o sea que la asa intestinal va a venir por acá y se va a introducir ahí, se va a encerrar entre el vaso y el riñón, vamos a tener una asa intestinal. En la ecografía nos va a aparecer entre el vaso y el riñón, ¿ah? Es muy pactonomónico la imagen ecográfica en un atrapamiento nefroesplénico. El vólvulo del colon mayor o torsión, generalmente se da del lado derecho, después de la base del ciego, y es cuando el colon dorsal derecho pasa a ser ventral y el ventral pasa a ser dorsal y puede tener un giro tanto de 180 grados como de 360 grados, donde perdón, el colon dorsal derecho pasa a ventral y vuelve a pasar a dorsal y hay una rotación en su eje de 360 grados. ¿Estamos? Generalmente se da en yeguas 3 meses posteriores al parto. ¿Por qué? Porque la yegua cuando tiene el parto se produce un vaciamiento del estómago muy brusco. Al salir el potrillo hay un espacio en el estómago donde
todas estas vísceras se empiezan a acomodar. Entonces, en las yeguas, posparto, hasta los 3 meses, es con lo que tarda más o menos una yegua en reacomodar todo el abdomen. Entonces, en esas yeguas que están postparturientas, son yeguas que son predisponentes a este tipo de cólico. Siempre se da la rotura, la torsión siempre se da, o la rotación se da siempre en sentido de la aguja del reloj, va hacia... un dato aparte. Los signos clínicos son de aparición muy rápida, hay mucho acúmulo de gas y son muy dolorosos. Vamos a tener mucha isquemia, mucha endotoxemia, un aumento de frecuencia cardíaca muy importante. Vamos a tener una distensión abdominal bastante importante también y un rápido deterioro de la perfusión periférica. Lamentablemente, siempre es quirúrgico este cólico y después de la cirugía suelen aparecer, al poco tiempo suelen aparecer de vuelta. Depende mucho, el pronóstico va a depender mucho del grado de necrosis que se puede llegar a producir en esa rotación y esa obliteración por la hipoxia y la necrosis a nivel de la mucosa intestinal. Si hay mucha necrosis a nivel intestinal, el pronóstico va a ser muy desfavorable, va a ser bastante desfavorable. Bueno, entonces más o menos esta es la clasificación de obstrucción, distensión, espasmo, obstrucción con estrangulación. Esto es lo que vamos viendo ahora. El infarto no estrangulante, y acá hay una alteración en la irrigación del intestino, pero no hay una obstrucción de la luz intestinal. Hay una reducción en el flujo sanguíneo. Generalmente se da en el caballo, se da por la migración de las larvas Strongylos vulgaris, que suele migrar en la mesentérica caudal y en sus ramas. Y esta Strongylos vulgaris suele producir lesiones a nivel de la mucosa y la lámina propia del mismo vaso sanguíneo, y me puede llegar a producir tanto la obstrucción del estrógilo como la agregación plaquetaria. También me puede llegar a producir la obstrucción de ese vaso sanguíneo. Entonces, una lesión intestinal por disminución de la perfusión sanguínea, donde se va a producir una isquemia de forma crónica. Entonces, esa isquemia de forma crónica me va a producir una necrosis de esa mucosa del intestino. Al producirse esa necrosis de esa mucosa del intestino, va a haber pasos de bacterias desde el intestino hacia el peritoneo, tanto de bacterias como de las toxinas. Entonces vamos a tener un compromiso endotóxico bastante importante. Y podemos llegar a encontrar en la abdominocentesis, podemos llegar a encontrar bacterias en el abdomen, buenos neutrófilos, pero vamos a tener mucho contenido neutrófilo y de proteína en la abdominocentesis. Por la endotoxemia, generalmente son de leves a intensos, pero no es un dolor por un aumento o por una distensión de la ansia intestinal, sino más bien el dolor acá va a ser por una isquemia a nivel de intestino y por un nivel de endotoxemia la endotoxina hace que se liberen todas las catecolaminas y todos los referentes del dolor. Entonces vamos a tener una trombosis a nivel de la arteria mesentérica, donde me va a disminuir un flujo sanguíneo y esto me va a favorecer al agregado plaquetario. Entonces podemos llegar a tener tanto la tenia que me oblitera o la larva o me disminuye el flujo sanguíneo y me favorece la agregación plaquetaria. Por lo tanto, se produce la isquemia.
Hay una mala perfusión tisular, por lo tanto me va a dar como consecuencia un ilio. ¿Tá? Esa mala perfusión tisular me va a producir una degeneración de la mucosa. ¿Tá? Lo que me va a producir el dolor, el aumento del líquido peritoneal de proteína y glóbulos rojos y la absorción de la endotoxina que se va a producir la endotoxemia sistémica. ¿Tá? Entonces, a nivel por una endotoxemia y por una isquemia a nivel del intestino delgado. ¿Se entendió eso? ¿Estamos bien? Sí, Dani. Bueno, se me durmieron los chicos. Bueno, en disminución del Estamos, flujo de profe. sangre. Sí, decime. No, no, que no nos dormimos. Acá Ah, estamos. ¿estamos bien? Bueno, hay una disminución del flujo de sangre, por lo tanto va a haber una disminución en la obstrucción. No hay, perdón, va a haber una disminución de la sangre en ausencia de la obstrucción. ¿Tá? Esto se puede llegar a dar tanto en el ciego, en el colon mayor y en el intestino delgado. La causa generalmente es el estrógeno bulgario, obviamente que se va a dar más en el colon mayor, ¿tá? No va a ser tanto en el intestino, pero bueno, en el intestino generalmente se suele dar por inflamación o algún tipo de adherencia, algo que me obstruya me provoca un infarto no estrangulante. Se produce un tromboembolismo que disminuye el flujo de sangre, ¿tá? Y generalmente es secundario parasitismo. Postquirúrgico es muy raro. El postquirúrgico generalmente cuando se extrae una porción del intestino en una cirugía de cólico, porque tuvo necrosada, la porción de intestino necrosada y se retira. ¿Tá? Al seccionar esa porción de intestino necrosada, también tenemos que seccionar un poco también las arterias que vienen del mesenterio. ¿Tá? Por lo tanto, la irrigación la podemos llegar a tener alterada y puede llegar a ser también una consecuencia postquirúrgica en ese sentido. ¿Tá? En este tipo de cólico vamos a tener todo un deterioro circulatorio sistémico, más a su vez de todas las sintomatologías de cólico normal. Pero acá vamos a tener un alto grado de compromiso de circulación sistémica. ¿Tá? Vamos a tener un llenado capilar bastante aumentado, un color de mucosas bastante alterado. ¿Tá? Si es de forma crónica, el cólico, de esa obliteración de la sangre de forma crónica, vamos a tener un dolor intermitente a leve y una depresión periódica. Va a estar periodos donde el caballo se va a sentir deprimido y periodos donde el caballo se va a sentir bien. Eso en forma crónica. Pero cuando se forma en forma aguda y rápida, van a ser muy dolorosos, como todos los cólicos muy agudos son muy dolorosos, y podemos llegar a tener en la paracentesis, o sea, en la abdominocentesis, cuando recolectamos líquido abdominal, podemos llegar a tener mucha colecta de sangre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hubo una alteración a nivel del flujo sanguíneo y donde se produjo una extravasación de glóbulos rojos al líquido peritoneal. Generalmente el pronóstico es reservado a pobre, ¿tá? Pero con un plan de desparasitación, ¿tá? Un buen plan de desparasitación, esto podemos llegar a evitarlo. Enteritis proximal. ¿Tá? La enteritis proximal obviamente que va a ser a nivel del intestino delgado, ¿tá? Una afección inflamatoria tanto a nivel del duodeno y yeyuno, ¿tá? Esa inflamación puede estar dada por Clostridium o Salmonella, generalmente el más común en el equino suele ser la Salmonella.
van a tener un hilio muy pronunciado y van a ser caballos donde vamos a tener un reflujo gástrico muy pronunciado. ¿Por qué? Porque esa enteritis y esa inflamación a nivel del intestino delgado, ¿tá? Me va a producir mucha secreción de líquido, esa inflamación de esa mucosa me va a producir mucha, como respuesta a esa inflamación va a haber mucha producción de líquido, ¿tá? Secreción de líquido a nivel de intestino, y como no va a haber un pasaje normal hacia el intestino grueso, va a haber un pasaje hacia el estómago, por lo tanto vamos a tener mucho reflujo positivo, ¿tá? Van a ser caballos donde vamos a tener que dejar la sonda puesta porque vamos a tener constante reflujo gástrico, ¿tá? Al examen rectal lo vamos a palpar, es un intestino bastante edematoso, ¿tá? Son intestinos donde la pared se van a ver ecográficamente, se van a ver un aumento de tamaño de la pared de ese intestino porque está edematoso, porque está inflamado, ¿tá? A la vez esa inflamación de intestino va a haber un aumento muy pronunciado a nivel proteína en el líquido peritoneal. No vamos a tener tantos glóbulos blancos porque van a estar generalmente muchos ahí concentrados en la pared del intestino, pero sí muchos glóbulos rojos y proteína a nivel del abdomen, del líquido abdominal. Van a ser caballos que van a estar muy deprimidos, muy deshidratados y el hematocrito muy concentrado, ¿tá? Vamos a ver en la ultrasonografía, como dijimos, las asas intestinales bien engrosadas y corrugadas, ¿tá? Bueno, ahora vimos todo lo que son el tema de cólico, ¿tá? Toda la fisiopatología. Ahora vamos a ver cómo vamos a tratar a estos animales con cólico, ¿tá? Dani, ¿querés hacer un recreo o después dale, de eso? dale. ¿Mm? Déjame ver los signos clínicos. Bueno, está. Ahí, quedamos ahí. Para que corto la grabación, así ya. Dale, perfecto. Bueno, y nos ponemos de acuerdo entonces a qué hora. Son las de 12 menos cuarto, ¿te parece? Porque me queda bastante. Te queda bastante todavía. Sí. Y bueno, menos 20 entonces. Bueno, menos 12 20. Dale, dale, menos 20. Listo. 12 menos 20 nos vemos, chicos. Hasta luego. Perfecto. Profe, una consulta. Sí, sí, sí. ¿Se puede dar cólico por aerofagia? ¿Cómo? ¿Me ¿Cólicos por escuchó? qué? No. ¿Cólicos por qué? ¿Por aerofagia? Por aerofagia. Aerofagia. Sí, sí, es un vicio Sí, bastante común en los caballos, ¿tá? La aerofagia, y sí se pueden llegar a producir. No es que van a ser cólicos muy leves, ¿tá? Y la causa principal va a ser la aerofagia, ¿tá? Pero lo que pasa que esa aerofagia es ese acúmulo de gas que se va a producir, lo que te hace es alterar todo el medio interno del estómago y te predispone a úlceras estomacales, que eso va a ser lo que te va a producir el cólico, ¿tá? Y úlceras estomacales o úlceras duodenales, claro. que son los animales que son los animales aerofágicos, los equinos aerofágicos son los equinos que tienen predisposición mucho a úlceras estomacales y duodenales, ¿tá? Bien, profe, gracias. Y esas úlceras te van a producir el cólico. No es que sea una producción directa del aire que entró al estómago y te produjo cólico, no. Sino que ese aire te produjo te alteró el medio interno y ese medio interno se produjo con la úlcera y esa úlcera te va a producir cólico. ¿Me entendió? Entre otras cosas, puede ser también, pero generalmente suele pasar eso. Perfecto, profe, ¿Se gracias. entendió? Sí, se entiende perfecto. Perfecto.